Buenas tardes y bienvenidos y bienvenidas a la última píldora PHPP 10 por el momento, ¿no? Por lo menos este semestre. Carlos, ¿puedes confirmarme que lo estáis viendo? Sí, sí, se ve bien. Vale, perfecto. Pues como os decía, tenemos la píldora formativa de perfiles de uso. En concreto, el prototipo Zero Energy Mode es el prototipo sobre el cual nos va a hablar de estas pestañas del PHP 10. Y el ponente encargado de ello será Carlos Navarro, que es arquitecto, CEO de House, Arquitectura Eficiente, y también diseñador Passive House. Como siempre, ya sabéis que este tipo de formaciones están reconocidos con formación continua del PHI, ¿vale? Está reconocido con un punto y, bueno, este es el código para canjearlo. Para ello necesitamos que registréis vuestro email y nombre completo para que podamos comprobar que habéis asistido al webinar. Y bueno, está siendo grabada esta sesión. Si tenéis cualquier pregunta, os animamos que al final de la sesión podáis hacerla directamente, ya sea por el chat o por voz, encendiéndose el micro. Así, a modo de resumen, recapitulemos las últimas jornadas que quedan para el mes de junio, que es el webinar de carpinterías de altas prestaciones, ¿vale? Que será el último también de esta serie que se haga por el momento, así que aprovechar y apuntaros que es este mismo viernes. El siguiente es el webinar de producto premium de sistemas envolventes térmicas STO, también el próximo miércoles, en una semana. Y por último, el foro técnico previsto para el 16 de junio. Estas dos últimas jornadas, el foro técnico y el webinar premium, está enfocado para socios de la plataforma PEP. Por lo cual, si eres socio o socia, os animamos a que envíes tus preguntas y, bueno, dudas que tengas sobre el PHP 10, y si no lo eres, pues os animamos a que os hagáis socio. Y también recordaros que bueno, tenemos disponible en español en la tienda de la web la nueva versión del PHP 10. Y por último, no quiero olvidar mencionar que tenemos abierto todavía el Call for Papers. Está abierto hasta el 23 de junio. Por lo tanto, os animamos a que enviéis vuestras comunicaciones para la conferencia que tendrá lugar este año a finales de noviembre en Valencia. Y nada, estaremos encantados de escucharlo y bueno, de leer vuestras propuestas. Y sin más, os recordamos que bueno, los beneficios de ser socio PEP, de ser socios de la plataforma, una asociación sin ánimo de lucro que, bueno, que difunde y divulga pues, las bondades del estándar, pues bueno, os animamos y aquí os dejamos unos cuantos beneficios para ser socios de la plataforma. Sin más, os dejo con el ponente. Carlos, voy a hacerte presentador Ujú. y ya puedes compartir. Bueno, buenas tardes a todos. Veo que entre algunos de los asistentes hay algún amigo mío de los congresos de PASIF y de todos estos años. Le quiero saludar y os saludo a todos a la vez, ¿vale? Bueno, pues os voy a comentar un poco el tema de perfiles de uso, novedades en el PHP 10. Realmente no es una parte muy complicada, pero es una de las que menos utilizamos porque normalmente lo que hacemos es diseñar edificios residenciales o de oficinas o colegios, ¿no? Y esta charla va dirigida un poco más pues, a hacer patrones de uso para edificios más complicados, más complejos o más especiales, ¿no? Digámoslo así, un poco así. A mí ya me habéis presentado, ¿vale? Y entonces os comento un poco qué es el CEM, ¿no? El Life Zero Energy Mode es un proyecto europeo mediante el cual pues, hemos diseñado un prototipo industrializado fundamentado pues,
en los estándares de transporte marítimo y terrestre que utiliza la OTAN, pues para hacer un prototipo para bases sostenibles que pueda ubicarse tanto en climas cálidos como en climas fríos. Siempre cuando hablamos cálidos, pues climas extremos casi desérticos. Cuando hablamos de climas fríos, pues bueno, hemos elegido una ubicación muy extrema para que sea el último lugar donde se va a ubicar el prototipo, que sería la base Gabriel de Castilla de la isla de Decepción en la Antártida. Ahora mismo el prototipo está montado en la base San Jorge de Zaragoza y está siendo pues, testado y monitorizado. En teoría tendríamos que haberlo llevado ya a la base de Letonia de la OTAN, pero esto lo hemos parado, digamos, por el tema de la guerra de Putin y la inseguridad que nos generaba en llevar el prototipo a aquella base, dado que ahora pues, bueno, no estaba en las situaciones más adecuadas. Y cuando terminamos el proyecto de investigación, pues finalmente lo llevaremos a la isla de Decepción en la Antártida. Antes de llevarlo allí, pues estamos buscando una ubicación en alguna de las bases del Ejército Español en el Pirineo, pues para poder ubicarlo y testarlo en un clima pues más frío que el de Zaragoza, ya que la prueba de Zaragoza es para testarlo a clima cálido. Somos 4 socios en este consorcio de empresas que participan en el proyecto. La primera es la Fundación de Tecnologías para el Hidrógeno de Aragón, que son los encargados en desarrollar la tecnología de hidrógeno que alimenta el edificio. Luego tenemos ARPA Equipos Móviles de Campaña, que es una empresa que se dedica a hacer equipos y alojamientos industrializados, pues tanto para el ejército como para las Naciones Unidas y diferentes países, ¿no? No solamente España, hay países en Sudamérica, países en África, en Oriente Medio, bueno, se hacen hospitales, alojamientos, este tipo de edificios industrializados, ¿no? Luego está el Centro Universitario de la Defensa de Zaragoza, que es el nexo de unión con el Ejército Español, y nosotros, House Arquitectura Eficiente, que somos los diseñadores del prototipo y los encargados del diseño energético y del proceso de certificación energética bajo estándar Passive House. Si queréis saber más, pues aquí tenéis un poco la dirección del proyecto, que tiene su propia web, donde vamos bueno, pues, indicando los avances y los distintos resultados de nuestras investigaciones. Este proyecto pues lo presentamos tanto en la conferencia de Santiago de Compostela como en la de Murcia, y entonces pues poco a poco vamos enseñando los avances de las monitorizaciones de los resultados, y este año en Valencia pues supongo que volveremos a llevar una ponencia con los resultados obtenidos hasta la fecha. El prototipo, bueno, pues para que entendáis un poco lo que vamos a ir introduciendo en los patrones de uso, se compone de 4 contenedores de 20 pies, que son totalmente desmontables, agrupados en esta forma de aspa de molino que nos genera un espacio intermedio, de tal manera que con 4 contenedores ganamos la superficie de otro contenedor más, simplemente teniendo que transportar las pieles de suelo y de techo. Y la idea es que, bueno, pues que pueda funcionar y lo podamos certificar en diferentes ubicaciones y a diferentes usos. A día de hoy, en la base de San Jorge de Zaragoza, pues está destinado a centro de telecomunicaciones de la Brigada de Zapadores, y entonces, pues bueno, los espacios que aquí están recogidos como módulo habitacional son 2 despachos con una ocupación de 4 personas. Luego contamos con un módulo de acceso que le están utilizando pues de sala de reuniones y de office a día de hoy. Y luego otro de los módulos es el que llamamos el Zero Energy Mode, donde tenemos pues las tecnologías de hidrógeno, ¿no? De producción de hidrógeno y acumulación de hidrógeno, y un cuarto de máquinas, bueno, digamos, convencional, ¿no? Con los equipos de climatización y ventilación mecánica con recuperación de calor, así como las baterías para luego teníamos también baterías de litio del sistema fotovoltaico y eólico, ¿vale? Aquí en el exterior pues tenemos los tanques de almacenamiento de hidrógeno. Es un edificio pues relativamente pequeño, ¿vale? Ya veis, pues tiene una superficie útil aproximada de 66,90 metros cuadrados y una superficie construida de 88,40. Dado que los espacios de instalaciones pues son espacios de instalaciones, para el cálculo de SRE hemos contabilizado
creo que el 60% solamente de estos espacios, ¿vale? Por lo tanto, la SR pues es inferior a la superficie útil real del edificio. Cuando, ya para meternos en harina, cuando vamos a certificar un edificio, ¿no? Pues lo normal es que la pestaña comprobación, ¿no? En la hoja de comprobación, pues eligiéramos el uso de edificio principal, ¿no? En el PHPP 10, pues bueno, pues nos salen los mismos usos que antes, pero con una definición un poquito mayor, ¿no? Dependiendo del uso, sobre todo cuando son escuelas, ¿no? En los cuales pues, son escuelas en funcionamiento a media jornada o a jornada completa. Se mantienen usos en residenciales vivienda, usos residenciales hoteleros y usos de oficina y administración y, bueno, pues, en el número 23 que vemos ahí, pues tenemos edificios no residenciales con otras características, ¿no? Entonces vamos a hacer, digamos, pues un patrón de uso para edificios de otras características que no entren en los ya predefinidos por el estándar Passive. Passive House en la pestaña de comprobación, ¿vale? ¿Qué va a suceder cuando nosotros elegimos un uso diferente, ¿no? Cuando utilizamos un uso residencial, pues las ganancias internas de calor van a ser las tipo, ¿vale? Y luego íbamos a funcionar con la hoja de electricidad y con la hoja electricidad auxiliar, ¿vale? En los usos de escuelas y de oficinas, bueno, pues también vamos a certificar, ¿no? Con los valores estándares de ganancias internas de calor. Sin embargo, pues utilizaríamos ya, pues para los consumos de energía eléctrica, la electricidad no residencial y seguiríamos utilizando la misma pestaña de electricidad auxiliar. En el caso del uso no residencial, otros, para cuestiones más peculiares, pues vamos a tener que utilizar la pestaña de ganancias internas de calor en uso no residencial, la electricidad no residencial y la pestaña de electricidad auxiliar, ¿vale? Ya veis que, bueno, pues esta elección la tenemos también en esta pestaña de comprobación, que es lo que tengo indicado aquí abajo, ¿no? Entonces, pues bueno, lo normal para certificar tanto un residencial, una escuela o una oficina es seleccionar estándar y en el caso que vayamos a hacer pues algo más complicado, tenemos que seleccionar cálculo PHP, hoja de cálculo en ganancias internas de calor no residencial. Vale. ¿Cuáles son los cambios que ha hecho PHPP 10, ¿no? en las pestañas que vamos a utilizar hoy, en electricidad no residencial, usos no residenciales y ganancias internas de calor no residenciales? Bueno, pues se ha reestructurado, ¿no? Un poco la arquitectura y el diseño de todas estas páginas, ¿vale? La de electricidad, pues podemos hacer asignaciones, ¿no? Para los puestos de trabajo de aparatos electrónicos de manera más rápida, ¿vale? Y tenemos pues unos datos previos más completos, ¿no? Para poder rellenar los consumos de electricidad no residencial. Se sigue manteniendo pues la distinción, ¿no? Entre electricidad de la iluminación, electricidad de equipos electrónicos y electricidad de cocina, ¿vale? Sí que añade al final de la pestaña pues una gráfica, ¿no? En la cual podemos ver los consumos producidos por los diferentes elementos y verlo comparativamente, ¿no? Pues lo que consumimos calefacción, refrigeración y con estos elementos de electricidad no residencial. Dentro de los patrones de usos no residenciales que tenemos, pues bueno, pues ahora tenemos más de 60 perfiles de uso precargados y nosotros pues podemos predefinir pues otros tantos, ¿no? Dentro de la pestaña definiendo pues cada uno de los espacios que tenemos dentro de nuestro edificio con la caracterización específica del uso. Ya en ganancias internas de calor no residenciales se va a considerar la diferencia entre las pérdidas de distribución y almacenamiento tanto en verano como en invierno, ¿vale? Para edificios no residenciales. Antes sí que nos los hacían los residenciales, pero en los que no lo eran no lo podíamos considerar, ¿vale? Y también, pues bueno, podemos introducir algunos valores definidos por el usuario para cualquier ganancia de calor imprevista que no esté computada pues dentro de las bases del estándar Passive House. Podremos ser más precisos a la hora de definir estos elementos, ¿vale? Para las cargas térmicas internas de los ocupantes han añadido varias filas para
permite una entrada más diferenciada, antes no era así, y luego las cargas térmicas resultantes de las distintas fuentes internas se muestran claramente en un gráfico en la parte inferior de la hoja, bueno, igual que en la parte de electricidad no residencial. ¿Vale? Si ya pasando a la pestaña de usos no residenciales, primero os voy a hacer un resumen de lo que dice tanto el manual de PHPP 10 y de algunos elementos pues, que me ha interesado a mí indicaros, y luego ya pues vemos cómo introducimos en la pestaña, aunque yo he puesto unos pantallazos, pues luego podríamos verlo incluso en el propio PHPP y cambiar alguna cosa, ¿vale? Antes de poder incorporar pues, un uso no residencial, pues tenemos que incorporar la climatología, ¿no? Sobre todo pues para definir el número de horas de uso de la iluminación por la noche, si no, no lo vamos a poder estimar y no nos va a calcular, ¿vale? Los perfiles de usuarios que tiene precargados el PHP es en base a la norma alemana, la DIN V18 599/10. Y bueno, pues para definirlos, o vienen ya definidos, ¿no? Indicándonos pues la intensidad de la iluminación que necesita el espacio, cuál es la presencia relativa. Esto funciona un poco también como los elementos de sombreado en la pestaña de sombras, ¿no? Cero sin ocupación, una ocupación permanente, pero nosotros podemos prorratear una ocupación relativa pues de 0 a 1, ¿no? Desde un 0,1 que utilizamos para espacios de cuartos de máquinas, a un 0,5 pues para unos aseos o unos vestuarios, ¿vale? Luego tenemos también el factor de funcionamiento parcial de la iluminación. Vamos a determinar hasta qué punto podemos reducir el tiempo del uso de estos elementos, pues estableciendo realmente los días de uso reales, contabilizando tanto festivos, vacaciones como un horario particular de uso, ¿vale? Y luego, al igual para calcular la ocupación en cada uno de los diferentes estándares de uso, o bien lo vamos a poder introducir de manera manual, diciendo, pues bueno, que el edificio está ocupado por un número designado por nosotros de personas, o como en las normativas de protección y prevención contra incendios, pues asignar un número de personas de ocupación por metro cuadrado. Entonces, en nuestro caso, hemos definido 5 usos diferentes en nuestro pequeño prototipo, ¿vale? Que algunos los vamos a poder coger del listado directamente que nos saca PHP, que esto es alguno de ellos, ¿vale? Entonces vamos desde oficina hasta un uso de oficina individual hasta un uso de auditorio, ¿no? Pues pasando por restaurantes, aseos, zonas de circulación, almacenes, bueno, pues edificios más particulares. Entonces nosotros principalmente pues tenemos un uso de oficina a día de hoy, que es el que vamos a asignar pues al módulo de vida 1 y el módulo de vida 2, que le llamamos. Que cuando esté en la ubicación de la Antártida, pues aquí directamente asignaremos un uso residencial, un uso de dormitorio, que también lo podemos incorporar, ¿vale? Pero no cogeremos nosotros, por un poco las características del edificio, no vamos a coger los valores estándar, sino que vamos a aplicar exactamente el patrón real de uso. Dado que el edificio es muy pequeño, por mucho que esté sobreaislado y tecnológicamente pues sea muy avanzado, sobre todo en la producción de energías renovables, para que podamos certificarlo tenemos que utilizar el patrón de uso real. Con un patrón de uso residencial convencional no sería certificable, en cambio pues editando y adaptando ese uso de dormitorio a realmente las horas de uso que vaya a tener, o lo mismo nos sucede con el uso de oficina, pues conseguimos sacarlo adelante, ¿vale? Entonces, lo primero que hacemos es definimos cuál es realmente el horario en el cual se va a utilizar el prototipo a día de hoy. Entonces, tenemos como referencia pues las horas de uso de trabajo de los militares en la base, ¿no? Pues que entran a las 8 de la mañana y salen a las 3 de la tarde. Entonces, tenemos unas 7 horas de uso al año, ¿vale? Con una media de jornadas anuales de uso de 250, pues descontando pues principalmente las vacaciones y los fines de semana, ¿vale? Lo cual pues nos hace un uso de 1.750 horas al año, ¿vale? De uso, ¿ok?
Luego, por otra parte, lo que vamos a definir es la intensidad de la luz en cada uno de los espacios, ¿vale? Y la altura del plano de trabajo para cada uno de estos espacios. Esta altura de trabajo es variable. En este caso, pues bueno, nosotros colocamos 0,8, que es la altura aproximada de una mesa, ¿vale? Y mantenemos sin cambiar pues este parámetro en el resto de los usos, ¿vale? En cambio, como veis, pues el nivel de iluminación para las oficinas individuales es superior a las oficinas en grupo o a los aseos, almacén o a las zonas de circulación, ¿vale? En otros, aquí, bueno, pues para que tengáis una referencia, ¿no? Pues si cogiéramos un comercio, nos pone un periodo de apertura de 8 de la mañana, un cierre de las 8 de la tarde, ininterrumpido, ¿no? Haciendo pues 12 horas de funcionamiento diario. Algunos fines de semana se abren, ¿no? Entonces, pues al final son 300 jornadas al año de apertura y de ahí pues nos coge el cómputo de horas al año. Nosotros, pues como es un edificio militar, bueno, pues no le hemos incorporado horas de uso extra por la noche, ¿no? Y solamente horas de uso durante el día, ¿vale? Pero podríamos incorporarle horas de uso por la noche perfectamente cogiendo otro de los estándares, ¿vale? Realmente siempre vamos a estar en este horario de 8 a 3. Luego, para establecer la ocupación metro cuadrado por persona, pues hemos cogido los datos base, ¿no? Que nos vienen aquí en PHP 14, ¿no? Pero también podríamos coger como referencia y justificar la ocupación cogiendo los estándares de incendios, ¿vale? Podría ser perfectamente válido. Entonces hemos utilizado esa ocupación tanto para la oficina individual como la oficina en grupo y el aseo. Y luego pues hemos cogido los valores de referencia para almacén de instalaciones de 30 metros cuadrados por persona y en las zonas de circulación también hemos puesto el mismo ratio metro cuadrado por persona. Aunque luego, pues bueno, podremos asignar nosotros la ocupación realmente sin tener en cuenta estos parámetros. ¿Vale? Una vez que hayamos definido esto, ya podemos pasar, ¿no? Una vez que hayamos definido los diferentes usos que vamos a tener dentro de nuestros edificios, podemos pasar ya a la pestaña de electricidad no residencial. Y primero lo que vamos a tener que rellenar es la iluminación en cada uno de los espacios y asignar a cada uno de los espacios eh, el patrón de uso que tenemos, ¿vale? Entonces, será aquí donde relacionemos el perfil de uso con la superficie de los espacios, introduciremos la geometría de estos y su orientación, y entonces podremos tener en cuenta diferentes tipos de control de iluminación. De tal manera obtendremos el consumo de electricidad por iluminación en cada uno de ellos, ¿vale? Y también obtendremos luego en la pestaña de ganancias internas de calor no residencial, pues la carga de calor generada por las personas en cada uno de estos espacios. ¿Vale? Entonces, hemos denominado pues a cada uno de los, como os he dicho antes, pues cada uno de los contenedores era una parte, ¿no? Después tenemos el módulo 1 y el módulo 2 con el uso de oficina, aproximadamente tienen 12,5 metros cuadrados cada uno, al igual que el módulo 3 que lo vamos a utilizar como lo que hemos llamado nosotros el uso oficina en grupo, y el módulo 4 que es el almacén de instalaciones. Luego, el espacio central, lo hemos llamado módulo central, que tiene la zona de circulación y el aseo, pues bueno, hemos asignado las superficies de aseo, que es aseo y ducha, por un lado, y luego pues el resto a zona de circulación, ¿vale? Entonces, como solamente tenemos ventanas en 3 de los espacios, ¿vale? Pues solamente rellenamos esta pestaña para los espacios que tienen iluminación y así vemos cuál es la incidencia de la iluminación natural y nos reduce el consumo de iluminación dependiendo un poco de lo que sale del cálculo, ¿no? Es similar a la verificación que hacemos en código técnico. Entonces, en nuestro caso, para el módulo 1 que está orientado, tiene la ventana orientada hacia el norte, ¿vale? Introducimos la superficie bueno, introducimos la altura, ¿no? La profundidad de la estancia, perdón, que sería el lado corto, el lado ancho de la estancia,
siempre como profundidad, digamos, la dimensión perpendicular a la posición de la ventana, ¿vale? En este caso es 2,13. Si volvemos al módulo que lo tenemos aquí, pues hablamos, por ejemplo, de esta ventana, ¿no? Del módulo 1, orientada al norte. Esta sería la profundidad del espacio, los 2,13, y este sería la horizontal, los 5 metros de anchura, ¿vale? Entonces 2,13, 5,85, la altura interior del prototipo, la altura del dintel de la ventana. Él ya va a considerar que el dintel de la ventana está por debajo de los 0,80 y que no va a contribuir a la iluminación de los espacios de trabajo, y la anchura de la ventana. Y entonces, dependiendo de esa orientación y del posicionamiento de la ventana dentro de la estancia y su dimensión, pues nos dice que el aporte de iluminación natural a este espacio es pequeño. ¿Vale? Entonces dice, aporte de luz natural, poco, ¿no? Con cristaleras más grandes, pues nos dirá pues, que el nivel de iluminación natural es mayor, entonces tendremos menos consumo de electricidad, ¿vale? Esta gráfica continúa en este punto en el cual, pues bueno, los valores precargados que teníamos de cada uno de los usos en densidad de iluminación, ¿no? En lux por metro, en luxes para cada uno de los espacios, pues nos lo va indicando, y luego nosotros indicamos la potencia de iluminación instalada realmente. Si no indicas nada, te salen unos valores orientativos precargados del Passive House Institute para estos espacios, ¿no? Y con este nivel de iluminación. Entonces yo lo único que he hecho ha sido volcar los datos que me indica el Institute precargados para estos patrones de uso y los he puesto. Si nosotros introducimos los valores reales, estos valores reales de iluminación tienen que ser siempre inferiores a los vatios metros cúbicos asignados para el patrón de uso, ¿vale? Que nos marca el estándar Passive House. Bueno, y de ahí, para cada una de las estancias, pues tenemos una demanda de energía primaria, ¿vale? Renovable y no renovable, de la iluminación, ¿vale? En kilovatios hora año, que es esta columna que tenemos aquí, ¿vale? En la misma pestaña, pues o sea, en la misma hoja vamos a rellenar también los dispositivos eléctricos, ¿vale? Para determinar la demanda de electricidad generada por estos. Entonces, la novedad, lo que os he dicho antes, podemos utilizar un puesto de trabajo tipo que nos carga Passive, o si no, pues bueno, tomar los datos de referencia que nos vienen en esta tabla del manual, o si no, pues poner los valores reales de las fichas de eficiencia energética de cada uno de los equipos, ¿vale? Entonces, en nuestro caso, hemos definido 4 puestos de trabajo con el valor estándar por puesto de trabajo oficina que nos dice que nos marca el PHPP 10, y luego en el espacio de oficina en grupo hemos incorporado un portátil, ¿vale? Podríamos también poner un cañón de vídeo, ¿no? Si estuviera instalado, también lo podemos coger de aquí, un proyector, una televisión, una impresora comunitaria o una impresora para cada uno de los puestos de trabajo, los teléfonos, bueno. En el puesto de trabajo de oficina estándar, pues se nos incluye, ¿no? Pues ese ordenador, esa pantalla, esa impresora y ese teléfono, ¿no? Ya no, lo tenemos precargado. De aquí obtenemos, bueno, pues un consumo de electricidad y una demanda de energía primaria renovable y no renovable en kilovatio hora año. Y ya por último, pues si por ejemplo pues queremos hacer un restaurante o simplemente tenemos un office en este edificio, pues podemos introducir elementos de cocina que antes metíamos en la hoja de electricidad residencial, ¿no? Después no dista mucho de esa pestaña y de hecho los datos de referencia los cogemos de esa pestaña de electricidad residencial. En nuestro caso, en la zona de Office, pues bueno, pues no tenemos nada de elementos de cocina, entonces pues 0 y 0, no tenemos, no cocinamos con nada y no limpiamos con nada, lo que sí que tenemos es un frigorífico congelador, y entonces yo lo que he hecho ha sido, bueno, pues asignarle su posición dentro de la envolvente, ya sabéis que poníamos o 0 o 1 si estaba dentro o fuera de la envolvente térmica. Las jornadas de uso, pues bueno, pues del patrón de uso principal, que son los 250 días al año, y el consumo en kilovatios hora día
de este electrodoméstico que lo hemos cogido de la pestaña de electricidad residencial, ¿vale? Entonces, con esto concluimos cargar los datos de este patrón de uso, ¿vale? Que hemos definido eh, en kilovatios hora año y que luego pues ponemos en relación con con nuestra SR, ¿vale? De todos estos datos que hemos cogido, realmente lo que nos interesa al final para el cálculo de PHPP son las ganancias internas de calor, ¿vale? Entonces, como hemos visto antes, ¿no? Pues bueno, esta definición lo cogemos en la pestaña de control, ¿vale? En la de comprobación, perdón. Y nosotros hemos elegido, pues, cálculo PHP, hoja de cálculo, ganancias internas de calor no residencial. Como os he comentado antes, para oficinas, escuelas, Passy House, utilizaremos los valores estándares, ¿vale? Entonces, cuando agregamos otra selección, pues nos dirá, bueno, pues cálculo estándar, ¿no? Y utilizamos cálculo estándar. Entonces, llevando ya nuestros patrones de uso a la hoja de ganancias internas de calor, lo primero que tenemos que saber, ¿no? Es cuál va a ser el nivel de cargas internas producido por las personas. Entonces, pues asignamos tanto la ocupación por número de personas como cuál va a ser la actividad física que se realice en ese espacio, ¿no? Entonces, bueno, pues como referencia he dejado algunas aquí desplegadas, aunque no sean exactamente las que hubiéramos puesto, y he cargado todos los perfiles de uso, aunque tengan una ocupación cero, ¿vale? Entonces, como uso principal tenemos el de oficina, podríamos asignarle o bien la ocupación según superficie de la estancia o zona utilizable, o bien según el número de ocupantes. Como lo más desfavorable para mí es según el número de ocupantes, he puesto 4, ¿vale? En el uso de oficina. Oficina en grupo, bueno, pues siempre puede venir alguien, ¿no? De fuera a reunirse en esa oficina en grupo con las personas que están de manera permanente allí. Entonces, lo lógico es asignarle, pues, respecto a superficie de estancia o zona utilizable, ¿no? Y así ampliamos, pues, las cargas internas que nos vengan de manera, pues, no permanente, pero que nos puedan venir. Ya en lo que sería la ocupación del baño, cuando vamos al estándar de uso del baño, pues realmente en la base precargada del PHP, pues al igual que cuando hacemos el cálculo de ocupación en incendios, pues esa ocupación es cero, en los almacenes de instalaciones también es cero, y en las zonas de circulación, pues dependiendo de cómo sean también, pues suele ser cero o tener un poco de ocupación. En este caso, pues asignándole, ¿no? El mismo estándar de ocupación que hemos asignado a la oficina, sí nos genera una pequeña presencia de personas, ¿vale? En la estancia. ¿Y esto por qué es? Bueno, pues porque como cuando hemos cargado el estándar de uso, ¿no? Bueno, pues tenemos aquí la presencia de personas relativas, siempre esa, aunque tengamos asignado una ocupación, no va a estar siempre ocupado al 100%, ¿no? Entonces, en este punto, en las zonas de oficinas lo habíamos dejado en 0,7, ¿vale? En cambio, los aseos, el almacén de instalaciones y las zonas de circulación también pueden tener una presencia de personas con menor incidencia, siempre y cuando pues le hagamos una asignación de metros cuadrados por persona suficientemente grande, ¿no? Entonces, si fuéramos aquí el estándar cargado en el PHP y vemos los baños y aseos, pues tiene una ocupación de cero realmente, ¿vale? Incluso las zonas de circulación, ¿vale? E incluso el almacén, ¿vale? Sin embargo, nosotros, ¿qué hemos hecho? Bueno, pues como es un espacio complejo y que va a requerir de mucho mantenimiento, tanto la zona del hidrógeno como la zona de las baterías. Bueno, pues lo hemos definido una ocupación por metro cuadrado como si fuera un local de servicios informáticos, ¿no? Con todos los racks y los elementos de almacenamiento informático, y le hemos asignado una presencia personas, una persona por cada 30 metros cuadrados. De ahí que nos haya salido, ¿no? Pues unas ganancias internas en ese espacio, ¿vale? Claro, ahora mismo en lo que sería la hoja de electricidad, ¿no? Podríamos haberle dado una vuelta de tuerca
y haber incorporado, bueno, que al final lo tendremos que hacer, pues todos los elementos que forman parte de ese cuarto de máquinas, ¿no? Que sería pues las baterías y cuadros de control, tanto de la producción del hidrógeno como de, como de las energías renovables, pero bueno, porque son fuentes de calor, ¿no? Entonces sí que podríamos estimar ese calor generado por esos elementos e introducirlo en esta pestaña. Si pasamos ya a lo que sería ganancias internas de calor por los elementos de iluminación, dispositivos eléctricos y la cocina, ¿no? Bueno, pues nos vuelca en esta pestaña los datos que hemos generado nosotros en la pestaña de residencial, o sea, de electricidad no residencial. Lo mismo nos pasa con las pestañas de pérdidas de calor, ¿no? De agua caliente sanitaria a través de los conductos de frío y de calor, tanto de refrigeración como de calefacción, como de distribución de agua caliente sanitaria o el depósito de acumulación de agua caliente sanitaria de la aerotermia, ¿no? Bueno, pues aquí nos, nos carga, ¿no? Esas ganancias internas para invierno o para verano, ¿vale? Y nos saca ya el ratio de cargas internas total. ¿Qué pasa con este cálculo? Bueno, pues que a veces se nos olvida, pero lo tenemos que cargar nosotros en nosotros de manera manual, en la parte superior de la pestaña. Entonces, en la parte derecha de la pestaña de ganancias internas de calor no residencial, pues nos dice, por favor, transfiera el resultado a la celda inferior. Entonces, este que es el resultado del cálculo, ¿no? Estas ganancias internas de calor en invierno de 4,10 vatios por metro cuadrado y estas de 3,42 en verano de 3,42 son las que tenemos aquí, ¿no? Entonces él nos las vuelca a la parte superior de la pantalla y nosotros las tenemos que escribir en la celda amarilla para que luego formen parte del cálculo, ¿vale? Esta es la gráfica que incorpora de nuevas el PHPP10, ¿no? Pues para saber un poco de dónde vienen nuestras ganancias internas de calor, tanto en verano como en invierno, ¿no? Entonces lo que vemos es que, bueno, pues que para el invierno pues sí que nos tiene en cuenta, ¿no? Esas ganancias internas de calor por las tuberías de ACS, ¿no? Y de manera igual, bueno, pues en verano e invierno, pues la de ocupantes, la de iluminación y la de los electrodomésticos, ¿ok? Luego, como última cuestión para tener en cuenta en los patrones de uso, en la pestaña de ventilación en verano, si estás en un clima en el cual esto pueda tener cierta importancia, sobre todo si es bueno, en los casos en los que sea un clima cálido, hay que acordarse de cambiar las fuentes internas de humedad, ¿vale? Como de manera general en edificios residenciales nos carga 100 gramos por persona y hora, y nos da también una referencia, ¿no? En edificios de oficinas o similares de 10 gramos por persona y hora. Entonces, si tenemos un edificio tan pequeño como este y sobreocupado, con una ocupación muy alta, sobre todo esto nos sucederá cuando lo llevemos como un módulo habitacional a la base de la Antártida, que en vez de tener una ocupación de 4 personas, en una ocupación de 8 personas, ¿vale? Si bien no será un uso residencial que le asignaremos 24 horas de uso al día, sino que le asignaremos única y exclusivamente las horas de dormir, porque el resto del tiempo la gente no puede estar en sus habitaciones, a menos que esté enfermo, sino es una base en la cual se va a trabajar, la gente comparte el espacio de trabajo en el módulo de vida o en el módulo científico, ¿vale? Entonces, pues bueno, ahí veremos un poco si esa incidencia de esa alta ocupación con estos 100 gramos de persona hora asociados con el patrón de uso de solamente de 8 horas, que son las que se puede dormir en la base, bueno, pues no nos genera algún problema de exceso de humedad, ¿vale? Y ya para terminar, bueno, pues en este punto en el cual llevamos la certificación, bueno, pues el edificio, claro, no hemos conseguido que cumpla hermeticidad todavía, estamos por debajo de 1. Entonces, bueno, pues estamos planteando una certificación de edificio de baja demanda energética. Cuando lo volvamos a desmontar y lo volvamos a montar en la ubicación del Pirineo, volveremos a revisar la hermeticidad e intentaremos cumplir ese 0,6 o bajar este 0,95, que ha sido el mejor resultado que hemos obtenido de todas las simulaciones que hemos hecho. Y para así cuando ya lo llevemos a la Antártida, los problemas de hermeticidad estén resueltos y podamos certificar ya pues un Passive House Classic o de energía renovable, ¿vale?
ya pues un Passive House Plus o un Passive House Premium incorporando los temas de energía y de hidrógeno. Entonces hasta aquí un poco esta píldora, ya sé que he ido un poquillo rápido, pero bueno, como socio de PEP que soy y ponente, vuelvo a recordaros la importancia de ser socios de PEP y os agradezco mucho la asistencia a este webinar, ya está informativo sobre PHPP 10 y muchas gracias y ahora pues abrimos una ronda de preguntas y me vais preguntando un poco dudas que tengáis, ¿vale? Pues muchas gracias, Carlos. A ver si alguno se anima a alguna pregunta. Os podéis encender cámara y micro si queréis directamente hacerla. Y bueno, solo recordar, así mientras alguien se anima, cómo podéis cambiar vuestro nombre y apellidos, que lo he ido diciendo algunos de vosotros por mensaje, y sobre, bueno, el cuadradito que tenéis de vuestro perfil, aparecerán 3 puntos, ahí podréis dar a editar nombre y correo, para que podamos contabilizar los puntos de formación continua. Y bueno, no sé si alguien tiene alguna duda o lo has explicado muy bien. Yo creo que es la parte sencilla. O si no han dicho directamente, como no lo voy a usar nunca, a ver. Alejandro, ¿me vas a preguntar algo? Ahora empiezo por la lista de conocidos, ¿no? Que veo aquí. Me pregunta Alejandro Las Heras. ¿Tienes alguna Eso, pregunta? que se vayan animando. Claro. Nada, bueno, en cualquier caso, si nos llega después alguna pregunta referido a perfiles de uso, bueno, te la hacemos llegar, ¿vale? Sí, Y claro. bueno, Sí, sí. que no lo he dicho, pero Behouse es empresa formadora asociada a la plataforma Passive House. Creo que no lo he dicho. Sí, no, yo tampoco lo he dicho. Mira, ahí decía, Alejandro contesta. Sí, Ah, pero ya bueno, pregunta cosas sobre Zen. También me podéis preguntar cosas sobre el prototipo y no solamente de esto. Dice, saber si los problemas de hermeticidad son por el montaje y desmontaje únicamente. Bueno, al final el problema del CEM es que como es totalmente desmontable y está hecho en metal, claro, pues no puedes ni aplicar una membrana líquida, ni utilizamos telas, ni utilizamos un yeso para hacer esa hermeticidad, sino que hacemos todo cintas, ¿vale? Cintas de hermeticidad. Y claro, sellamos por el exterior, no sellamos por el... Bueno, sellamos por el exterior y por el interior, ¿vale? Todos los paneles sándwich. El problema es que de la hermeticidad tenemos dos compuertas de seguridad en el cuarto de producción de hidrógeno, porque es un espacio explosivo. Entonces, en el momento en que se escapa algo de hidrógeno, se tienen que abrir dos compuertas que son como dos ventanas eh, bueno, que tienen un motor para forzar su apertura. Y entonces, claro, no hemos conseguido ajustar bien esas ventanas para que queden a presión suficiente. Y luego, cuando el sistema de montaje es un sistema de pieles, entonces, claro, tenemos los chasis, que son los que se corresponden con las medidas convencionales de contenedores marítimos de 20 pies, pero luego hay una piel que rodea todos los chasis de 30 centímetros de XPS, ¿no? Entonces, cuando pones el suelo, digamos, de los chasis que viene desmontado o viene montado, no podemos sellar por debajo los chasis. Entonces teníamos que haber sellado perimetralmente, sí que sellamos toda la base de abajo, pero luego no sellamos perimetralmente la parte de abajo de los chasis con la base de XPS. Entonces yo creo que de todas las cintas que pusimos nos faltó colocar esa. Y entonces sí que nos puede estar entrando aire a través del suelo. Vale. ujú, Lo que pasa es que como ya se habían colocado dos paneles, a mí me dio palo decirles que los quitaran a los militares, porque claro, tampoco tenemos equipo mixto de montadores, tanto de ARPA como de los militares, te da cierta... Dijimos, bueno, pues lo probamos así, si total lo vamos a desmontar varias veces, vamos a ver cómo nos da ahora y ya está. Y entonces, bueno, yo creo que también sellando eso que se quedó sin sellar lo podremos sacar adelante. bueno, en cualquier caso, seguiremos de cerca cómo acaba Sí, finalmente en Antártida este es proyecto que que hemos seguido son desde el 4 años, inicio. entonces, sí, son Claro. 4 años de investigación. Yo es la primera vez que estoy en un proyecto de estos tan largos, Ujú. ¿no? De 4 años. Entonces, claro, pues todo tiene sus fases y bueno, pues bueno, es un poco a poco, ¿no? Y al final, pues vas obteniendo resultados.
es diferente, ¿no? Acostumbrar a hacer las casas pasivas y edificios pasivos con plazos muy ajustados, ¿no? Pues ahora Ya, se me hace raro, ¿no? Tener tanto tiempo para darle vueltas a todo, ¿no? De hecho, nos han ya, cambiado la versión del PHP, no hemos certificado el edificio con el PHP 9 y ahora pues lo estoy cambiando todo a PHP 10. Pues bueno, no pasa madre nada. mía. Hay tiempo. Nos quedan un año más. Ahora en junio hacemos el tercer año, nos queda otro año más, ¿vale? Ujú. Bueno, así vas aprendiendo por el camino. Prueba y Y ahora error. aquí me está haciendo la pelota Alejandro, que es que cómo se nota que es amigo mío. Dice, si no fueras el mejor, no lo habrías conseguido. Parece, yo digo públicamente, es muy amigo mío, es un pelota. Podría ser mi abuela. Pero yo agradezco los halagos. Muchas gracias, Alejandro. Vale, pues no sé si hay alguien más que se anima a hacer algún comentario. Y si no, bueno, pues muchas gracias, Carlos, por la Si lo sé exposición. me alargo más, si lo sé me alargo más, y sé que no van. Te podías haber Pero bueno, alargado un poco más, sí. como habíamos quedado un poquillo en eso, no sé, si alguien quiere que enseñe un momento el PHP o tiene alguna duda del PHP del prototipo o tal, yo os lo puedo enseñar también. O sea, no tengo problema, ¿vale? Sí, sí, sí. Nada, no parece que Nada, tengan alguna duda. no, no, Así no. que, pues Bueno, pues nada, nada, muchas concluimos gracias. la Y lo píldora. dicho, seguiremos pendientes de ese proyecto, a ver cómo acaba en la Vale, Antártida y a ver si conseguís reducir la hermeticidad. Ya nos vas contando. eso es. Muy bien, muchas gracias a todos también y nos vemos. Eso, gracias a todos por la asistencia. Vale, hasta luego. Chao, Rosalía, cuídate. Chao. Gracias, Carlos. Chao, chao. Gracias, Dani. Chao.